Muchas bendiciones. Les habla el pastor Amílcar Rodríguez Pernet. En esta ocasión estaremos abordando el fundamento bíblico de la Pascua. Solamente abordaremos algunas nociones básicas, pues el tema de Pesach es un tema bastante amplio y profundo que requiere más de una sola presentación. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es la primera de todas las fiestas del calendario bíblico. En esta fiesta se celebra la liberación de la esclavitud egipcia, la salida hacia la tierra prometida y sobre todo el haber sido protegido de los castigos que Dios trajo sobre Egipto. El nombre de Pascua proviene de la palabra hebrea Pesach, que significa paso, pasar por encima, ya que en la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, el ángel de la muerte pasó por las casas del pueblo de Dios y ellos fueron librados por la sangre del Cordero. Levíticos 23 del 4 al 5 dice: Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. De este pasaje podemos sacar 4 conclusiones básicas. Primero, las fiestas son de Dios y para Dios. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Segundo, deben celebrarse en los tiempos señalados, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Tercero, la Pascua se celebra el 14 del primer mes bíblico, en el mes primero a los 14 del mes. Y cuarto, ratifica que la Pascua es de Dios y para Dios. Dice al final del verso: Pascua es de Jehová. El Señor Jesús y su familia siempre celebraron la Pascua. Lucas capítulo 2 del verso 41 al verso 42 dice: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. La única mención que hace el Nuevo Testamento de la niñez del Señor Jesús lo muestra con su familia en plena obediencia al Padre, celebrando como todos los años la Pascua. Es bien importante que usted sepa que el Señor Jesús creció y se desarrolló en un entorno de celebración de las fiestas bíblicas y que Él perpetuó esa práctica a través de sus discípulos y a través de la iglesia. La noche que el Señor Jesús fue entregado, Él y sus discípulos estaban celebrando la Pascua. Todos los evangelios así lo narran, pero los evangelios conocidos como sinópticos son los evangelios que mejor relatan este suceso. Es decir, el evangelio de Lucas en el capítulo 22, el evangelio de Mateo en el capítulo 26, en especial del verso 18 al 19, y el evangelio de Marcos en el capítulo 14, del verso 14 al verso 16. Vamos a leer en el evangelio de Lucas, que es uno de los que más expande la celebración de la Pascua por parte del Señor Jesús y de sus discípulos, la noche que Él fue entregado para iniciar su proceso de redención de la humanidad en la cruz del Calvario. Dice Lucas 22:1: Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Ahora leamos del verso 7 al verso 16. Dice: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua.
Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua, para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Como usted puede darse cuenta, 6 veces aparece en este pasaje el hecho de que el Señor Jesús y sus discípulos estaban celebrando la Pascua. Aparece en el verso 1, aparece en el verso 7, aparece en el verso 8, aparece en el verso 11, aparece en el verso 13 y aparece en el verso 15. Lastimosamente, algunas ediciones de la Biblia tienen unos subtítulos que no forman parte del texto sagrado, que son buenos para que el que lee la Escritura pueda saber de qué está tratando ese capítulo o ese pasaje, pero tristemente algunos ponen allí institución de la cena del Señor, pero realmente el pasaje nos muestra que Él no está instituyendo una cena, que Él está celebrando la Pascua con sus discípulos. Hay más que evidencia en este pasaje de que lo que se está haciendo es celebrar Pesaj. Pero además encontramos en el Evangelio de Mateo también la confirmación de este evento. Dice Mateo 26 del 18 al 19: y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. También en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, del verso 14 al verso 16, se vuelve a narrar la celebración de Pesaj, la noche que el Señor Jesús fue entregado. Dice así: y donde entrare, decid al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Esa noche el Señor Jesús utilizó el orden y los elementos de la Pascua. Es decir, es bien importante que usted sepa que el Señor Jesús no solo celebró la Pascua, sino que lo hizo en un orden específico, siguiendo una forma de hacerlo. La Pascua tiene 2 formas de celebrarse, una sencilla y otra un poco más tradicional, donde se ha embellecido el mandamiento, donde se han agregado cosas que traen más honra a la forma de cumplir el mandamiento. Ahora, nosotros seguimos esta forma más tradicional, no para ser más complicados, sino siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Él siguió la forma más tradicional de celebrar la Pascua, mostrando pues que nosotros debemos poner nuestro esfuerzo, nuestro corazón, en nuestra forma de obedecer a Dios, que los mandamientos y las ordenanzas que Él nos ha dado, nosotros podemos ir más allá de lo que se nos ha dicho y poner nuestra alegría, nuestro gozo, nuestras capacidades, nuestros talentos en la celebración de estas santas convocaciones. Veamos cómo el Señor Jesús celebró la Pascua y qué elementos utilizó, que ya existían en la época del segundo templo, del judaísmo del segundo templo, de la época del Señor Jesús.
Lo primero, él practicó el lavamiento o el rehat. Normalmente era un lavamiento de manos, pero él llevó el lavamiento a una práctica extrema. Él lavó los pies para dar un ejemplo de humildad y de servicio. Dice Juan 13:12 en la Biblia textual: así que después de lavarle los pies, tomó su manto, volvió a reclinarse y les dijo: ¿entendéis lo que os he hecho? Y comienza a hablar el Señor Jesús entonces acerca del servir, y que del propósito del creyente es servir. Pero no solo eso, él también dice la Escritura que al llegar la hora comió reclinado, es decir, se reclinó. Leamos Lucas 22:14. Cuando llegó la hora se reclinó a la mesa con los apóstoles. Esta es una ordenanza que Dios dio cuando ellos salieron de Egipto. Dios les ordenó que comieran reclinados en la noche que celebraron Pesaj, porque esa noche debían comer como libres y no como esclavos. Usted debe recordar que en la época del Señor Jesús no existían las mesas altas como las que usamos hoy. Eran mesas muy bajitas y los comensales se sentaban en divanes y usaban pues cojines para apoyarse. Así es que ellos lo que hicieron fue recostarse en estos cojines, en estos divanes para tomar Pesaj. De hecho, hay un evangelio que narra que uno de los discípulos que apreciaba mucho al Señor Jesús se reclinó a él. Así es que el comer reclinado, que formaba parte de la forma de tomar Pesaj en la época del Señor Jesús. También él utilizó el pan sin levadura que se partía, o el pan del medio. Si se usaban 3 panes y el de la mitad se partía por la mitad. Lucas 22:19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El empleo de más de una copa también. Es bien importante saber que la noche que el Señor Jesús fue entregado, Él siguió un orden en el que se usaba más de una copa. Normalmente eran 4 copas. Mire lo que dice Lucas 22:17 en la Nueva Traducción Viviente. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto, repártanlo entre ustedes. Y más adelante en Lucas 22:20, la Nueva Traducción Viviente dice: después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Como puede darse cuenta, se utilizó más de una vez la copa, y el Señor Jesús aquí estaba enseñándoles también que la tercera copa se usaba después de la cena. Esta copa era llamada la copa de la redención, y Él le da un significado asociado con su sacrificio en la cruz, diciendo que sería la sangre de Él que sería derramada en la cruz para salvación de todos. También el Señor Jesús empleó en su forma de celebrar Pesaj el jaroset, o una mezcla que se usaba para mojar el pan. Normalmente era una mezcla dulce. Y Marcos 14:20 dice que esa noche él usó jaroset y que Judas pues untó el pan en el mismo jaroset que el Señor Jesús. Ellos estaban preguntando quién iba a traicionarlo, a él. Y dice así Marcos 14:20: él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. De allí también concluimos que Judas era el mayor de los discípulos, pues porque normalmente al mayor en el orden de Pesaj se le daba este honor de mojar el plato con el que oficiaba el ceremonial de Pesaj. Al finalizar Pesaj normalmente se cantaba un cántico, es decir, finalizar con cánticos de alabanza era propio del orden de Pesaj. Así lo confirma Marcos 14:26. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Lo mismo dice también Mateo 26:30. Esa era la forma de finalizar el ceder, el orden de Pesaj. También se hacía una vigilia esa noche. Dios había ordenado esto en Éxodo cuando ellos salieron de Egipto. Vamos a leer Marcos 14 del 32 al 34 en la versión textual. Dice: llegan a un sitio cuyo nombre es Getsemaní,
y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que ore. Y toma consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a quedarse estupefacto y angustiarse, y les dijo: una tristeza mortal sobrecoge mi alma, esperad aquí y velad. El Señor Jesús se lleva a los discípulos a pasar una noche de oración en Getsemaní. Esto lo hace no por un impulso emocional, sino también porque se había ordenado que esa noche debía ser una noche de vigilia dedicada al Señor. Que así como Dios al salir de Egipto estuvo pendiente de su pueblo y los cuidó y estuvo unido a ellos, ellos debían estar esa noche en memoria de eso, unidos a Dios y buscando la presencia de Dios. Debían estar en vigilia. Éxodo 12:42 nos muestra este mandamiento. La Biblia textual dice: noche de vigilias es para Jehová, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Estas noches de Jehová para ser guardada por todos los hijos de Israel por sus generaciones. El Señor Jesús reinterpreta la Pascua. El Señor Jesús no solo celebró la Pascua, sino que trajo el verdadero sentido que la Pascua tenía, porque Israel había practicado esto por muchos años, pero habían cosas que no estaban claras dentro de la práctica que ellos hacían. Así es que el Señor Jesús explicó algunas cosas y trajo una nueva interpretación. Él dijo que el pan sin levadura que se partía, el pan del medio, era su cuerpo que iba a ser partido por nosotros. Lucas 22:19. Es decir, de ahí en adelante en la celebración ya no sería necesario el cordero o la carne de cordero, para no dar la impresión de que necesitaríamos sacrificar animalitos para cubrir nuestro pecado, sino que a partir de él el pan simbolizaría su cuerpo que iba a ser quebrado por nosotros. Él también dijo que la tercera copa de vino, la copa que se tomaba después de la cena, la copa de la redención, era su sangre que iba a ser derramada por nosotros. Lucas 22:20. Y esta interpretación es confirmada en la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo nos recuerda que la Pascua debe celebrarse centrados únicamente en Jesucristo. Así es que nosotros celebramos la Pascua con la nueva interpretación que nos dejó el Señor Jesús, pero con todos los elementos que Él mismo también practicó, que forman parte de esa interpretación que Él nos dejó. Ahora, la nueva interpretación dada por el Señor Jesús era tan importante que Él mismo exclamó: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». Lucas 22:15. Y ese es otro dato importante para tener en cuenta, porque a veces la gente dice: pero Él no pudo estar celebrando Pascua porque Pascua se realizó un día después a la cena que Él realizó con los discípulos, ya que ese día Él estaba en la cruz. Pero el Señor Jesús aquí nos está explicando la situación del tiempo, la cronología de los eventos. Él realizó Pesach un día antes con sus discípulos, porque al día siguiente estaría como cordero de Pesach en la cruz del Calvario. Por eso Él dice: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua». Está aclarando que sí es la Pascua. Dice: «pero lo vamos a hacer antes de que padezca», es decir, antes de que vaya a la cruz. Así es que Él, para poder cumplir con ambas cosas, primero celebra Pesach un día antes, y el día de Pesach está en la cruz como cordero de Pascua. Y qué bueno que Él anticipó la interpretación a los discípulos, para que cuando ellos lo vieran a Él cumplir todo este proceso de la cruz, se acordaran de todas las cosas que Él le había dicho esa noche que fue entregado, y pudieran entender lo que Él estaba haciendo en la cruz del Calvario. Ahora vamos a responder una pregunta que nos hacen continuamente: ¿por qué celebramos la Pascua? Si ya hemos experimentado el significado espiritual de ella en nuestras vidas a través de Cristo, ¿por qué la celebramos? Entonces vamos a disponernos a responder la pregunta de una manera sumamente sencilla, porque hay mucho material bíblico para explicar por qué debemos continuar celebrando la Pascua, pero vamos a hacerlo de una manera bien sencilla que creo que tiene suficiente argumento para respaldar el por qué se debe practicar Pesach hoy en día.
Primero, el Padre la estipuló. Levítico 23 del 4 al 5 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Es Dios quien estipuló las fiestas bíblicas. Y la expresión las convocaciones santas en realidad viene a referirse a ensayos, a algo que se practica. Dios nos dejó algo que practicar y nosotros debemos seguirlo practicando a fin de que cuando llegue el evento real, la iglesia sepa el protocolo, sepa lo que debe hacer en los tiempos proféticos de Dios. Acordémonos que el Señor Jesús dijo que no celebraría Pesach hasta que venga en el reino, hasta que la Pascua tenga su pleno cumplimiento en el reino. Es decir, que Él la volverá a tomar cuando venga en el reino y la Pascua se cumpla completamente. Lo que a la vez nos lleva a concluir que la Pascua todavía no se ha cumplido enteramente. Así es que mientras se cumple enteramente, nosotros seguiremos haciendo los ensayos santos que Dios nos dejó para hacer. Ahora, Números capítulo 9, verso 13 nos habla de la seriedad de este mandamiento. El Señor dijo: el que estuviere limpio y no estuviere de viaje y dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda del Señor. El tal hombre llevará su pecado. Es sumamente importante nosotros cumplir con las citas divinas y acudir a los tiempos que Dios nos pide que acudamos. Esto nos permite santificar el tiempo, que todos nuestros tiempos estén bendecidos por Dios. Pero también la Escritura nos muestra que el Señor Jesús es nuestra Pascua. Él no es nuestra cena, Él es nuestra Pascua. ¿Y cómo podríamos nosotros dejar pasar la fecha de Pascua cada año sin honrarlo a Él y sin darle el debido honor que Él merece? El primero en descubrir esto fue Juan el Bautista. En Juan 1:29, Juan el Bautista dijo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan entendió eso. El Señor Jesús es nuestro Cordero de Pesach. Así es que debemos en cada Pesach honrar al Señor Jesús, pues Él es nuestra Pascua en realidad. El Señor Jesús dejó la orden de celebrar la Pascua con su interpretación. En Lucas 22:19 Él dijo: haced esto en memoria de mí. Ya establecimos que en el capítulo 22 de Lucas se narra que el Señor Jesús y sus discípulos estaban celebrando Pesach. Eso es evidente a lo largo del pasaje. Pero no solo la celebraron, sino que el Señor Jesús en medio de la celebración da su interpretación y Él dice: hagan esto en memoria de mí. Es decir, este fue un evento no solo para dejar un registro histórico, sino para mantener viva en la memoria del pueblo de Dios la redención que Dios nos ha dado a través de Cristo y la renovación de un pacto que, aunque no se pudo cumplir, Dios nos da una nueva oportunidad a través de Cristo para obtener la salvación. El apóstol Pablo animó a las iglesias a celebrar la fiesta. Primera de Corintios 5, del 7 al 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y vemos aquí al apóstol Pablo animando a la iglesia a que celebre la convocación de Pesach. Y está hablando de la manera como debemos celebrarla. Dice que debemos deshacernos de todo aquello que es como una levadura, de todo aquello que infla el ego, de todo aquello que nos induce a la malicia y a la maldad, y que debemos hacerlo con corazones sin levadura, es decir, de sinceridad y de verdad.
El Señor Jesús le transmitió al apóstol Pablo la interpretación que él hizo de la Pascua la noche que él fue traicionado. Y el apóstol Pablo instruía a la iglesia a practicarla. Mire lo que dice 1 Corintios 11 del 23 al 25 en la Nueva Traducción Viviente. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Es claro que el apóstol Pablo está diciendo que el mismo Señor Jesús le enseñó la nueva interpretación de la Pascua. Y es claro que el propósito de enseñarle esto al apóstol Pablo es que el apóstol Pablo le transmitiera esto a la iglesia. Y estamos hablando de una iglesia ubicada en Grecia, la iglesia de los Corintios. Y el apóstol Pablo está diciendo: hermanos, celebremos la fiesta, hagámoslo con el corazón correcto. Yo les vengo a enseñar lo que el mismo Señor Jesús me enseñó a mí. Ahora, y para concluir esta parte, en el Nuevo Testamento hay mucha evidencia de que esta ordenanza de la Pascua se continuó practicando a través del Señor Jesús y de sus discípulos. Y no solo la Pascua, todas las santas convocaciones. Lastimosamente, en esta presentación no podemos abarcar todo el contenido que tenemos para demostrar esta afirmación. Pero sí es bueno decir que, contrario a esto, no hay una sola evidencia bíblica dentro de los textos bíblicos y dentro del ejemplo del Señor Jesús y de sus discípulos y de la iglesia que nos indique que esta práctica se ha abolido o que se haya dado una orden expresa para abolir esta práctica. No tenemos evidencia de esto, por lo tanto, creemos que la responsabilidad de la iglesia es continuar el ejemplo del Señor Jesús y de los discípulos y hacer la voluntad que está en el corazón del Padre. Cada año celebrar la Pascua con corazones rendidos a Dios, con corazones agradecidos por lo que nuestro Mesías hizo por nosotros en esa cruz del Calvario, por la liberación que Dios nos ha dado a través de Cristo. ¿Cómo surgió la confusión entre la Pascua y la Santa Cena? Esa es otra pregunta que también nos hacen frecuentemente y vamos a tratar de responderla de una forma sencilla. En la Escritura se menciona una práctica que realizaba el pueblo de Dios. Recordémonos que la iglesia en sus inicios era una iglesia hecha por varones judíos, por gente del pueblo de Israel. En el libro de los Hechos se narra así: la iglesia surge dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo judío. Ahora, ellos tenían una práctica que se menciona en Hechos 2.42 y en Hechos 2.46, y es una práctica conocida como el partimiento del pan, Parás Lehem. El libro de Hechos es insistente en decir que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan, que ellos perseveraban en las oraciones y en el partimiento del pan. Ahora, cuando la iglesia sale del pueblo judío hacia pueblos gentiles y más particularmente queda en manos de Roma, esta práctica del partimiento del pan, conocida como Parás Lehem, se confunde con la Pascua, se confunde con la cena de Pesaj que hizo el Señor Jesús en Lucas 22. La práctica de Hechos 2.42 y de Hechos 2.46 era una comida que se compartía al estudiar la palabra, al reunirse como hermanos. Esto se hacía continuamente. Se estudiaba la palabra y se comía algo en comunidad, en la congregación del pueblo de Dios. Y entonces esta práctica se confundió con la Pascua, que es una vez al año, con la cena de Pascua que hizo el Señor Jesús, tanto que todavía hay congregaciones que cada vez que se reúnen hacen un partimiento del pan creyendo que esa es la Pascua o que esa es la cena del Señor. Esa no es la cena del Señor. Ahora, ¿cómo sabemos que el partimiento del pan y la cena del Señor
son cosas diferentes. ¿Y cómo sabemos que lo que dice Hechos 2:42 y Hechos 2:46 no es la ordenanza que dejó el Señor Jesús ni que dejó el apóstol Pablo? Pues tenemos el texto griego que nos aclara esto. Es decir, el partimiento del pan, la palabra pan que aparece en Hechos 2:42 y en Hechos 2:46 se refiere a un pan con levadura. Por lo tanto, no puede ser el pan que se celebra en Pesaj o la cena del Señor, que tiene que ser sin levadura. Vamos a ver el texto griego por un momento. Mire, la palabra asumos es la palabra griega que se utiliza para hablar del pan sin levadura. En español se dice pan asimos. Ok, y esa palabra asumos aparece en 1 Corintios 5:7 cuando el apóstol Pablo habla de la Pascua. Aparece en Mateo 26:17 cuando se habla de la Pascua, en Marcos 14:1, en Marcos 14:12, en Lucas 22:1, en Lucas 22:7. Todos esos pasajes los leímos ahora que estudiamos la Pascua, y aparece en Hechos 2:3 y en Hechos 20:6. Y ahí se está refiriendo a un pan sin levadura, y está haciendo referencia a muchos de esos pasajes a la celebración de la Pascua, la cual es un pan sin levadura, un pan asimo. Ahora, el pan que se menciona en Hechos 2:42 y en Hechos 2:46 es un pan que en griego se le llama pan artos, que es un pan leudado o gasa de pan. Por lo tanto, es un error anacrónico pensar que lo que la iglesia hacía de perseverar en el partimiento del pan, esa era la cena del Señor, y reunirnos a celebrar la cena del Señor cada vez que nos congregamos, hacemos una reunión, también sería un error. De allí surge la confusión. Entonces muchos hoy practican el parás lején, el partimiento del pan, y lo hacen pensando que esa es la cena del Señor. No, la Pascua o la cena de Pesaj que hizo el Señor Jesús es una vez al año y es en un tiempo específico. Si usted leyó los pasajes, cuando el Señor Jesús lo celebró, dice llegada la hora, y lo que leímos, las celebraréis en sus tiempos. No puede ser en cada tiempo, no puede ser cada vez que nos reunamos. Eso no es celebrar la cena del Señor. Para concluir, quiero dejar un pensamiento en su corazón que considero es bastante importante. Pesaj debe ser realizado entregando la más honrosa y sincera gratitud a Dios por la redención que nos ha dado mediante la muerte de su Hijo. 1 Corintios 5:8 dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso es lo que Dios espera de nosotros cada vez que nos reunimos a celebrar Pesaj. Que vengamos con corazones humildes, sencillos, sinceros, delante de Dios. Dios los bendiga a todos.